Buenas tardes, mis hermanos, amada Iglesia Betel. Es una bendición, un privilegio grande estar una vez más con ustedes a través de esta filmación, a través de este video. Y yo quiero saludarlos con el mismo pasaje que mandé en el bosquejo y este pasaje, esta porción de la palabra de Dios dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Con esta palabra los saludo a cada uno de ustedes, saludo a las familias en la fe, saludo a la congregación Betel y aún también saludo a los hermanos que tienen la oportunidad de escucharnos y de vernos. Y yo quiero pues dar gracias a Dios por sus vidas y saludarlos y mandarles un abrazo a todos allí donde se encuentren, a la hora que se encuentren. Así es que, mis hermanos, Dios les bendiga y buenas tardes. Bueno, hoy vamos a compartir la palabra de Dios que nos toca, y Dios puso en mi corazón poder compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios que está en Salmos 89, versículos del 1 al 4. Amén. Salmos 89, del 1 al 4. Y lo leo y pongamos atención y veamos, sígame con su vista. La palabra de Dios dice así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hoy, mis hermanos, hoy quiero hablar con ustedes, quiero compartir con ustedes un tema que Dios puso en mi corazón en estos días. Quizás debido a que tuvimos tiempos difíciles como familia, tiempos de aflicción, tiempos de angustia, por haberse enfermado una de mis hijas por COVID. Después de 15 días que se internó, la intubaron y estuvo intubada 15 días. Y fueron tiempos muy difíciles, angustiantes para nosotros como familia. Dios probó nuestra fe, Dios nos confrontó con su palabra, nos confrontó con su fidelidad, con su misericordia, y pudimos ver, hermanos, manifiesto en nuestras vidas la presencia de Dios a través de su misericordia y a través de su fidelidad. Y debido a ello, les decía yo que Dios fue bueno y manifestó su fidelidad con nosotros. Y realmente que Dios es fiel a sus hijos. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Y de ahí nace esta palabra en mi corazón, compartir con ustedes. Y dice este Salmos, dice el salmista: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y ese ha sido ahora nuestra tarea: declarar, cantar la misericordia de nuestro Dios. No lo puedo describir cómo es, pero sí lo puedo ver, que ha hecho con nosotros como familia. Dice también la parte B de este versículo 1: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y dice el salmista: mientras Dios nos preste vida, mientras Dios nos permita estar en esta tierra,
declararemos que Dios es eterno y que de generaciones en generaciones, o sea, generaciones vienen y generaciones van, y dice el salmista, haré notoria tu fidelidad con mi boca. O sea, declararé tu fidelidad en mi boca. Y hoy eso es lo que estoy haciendo, mis amados hermanos. Declarar, hacer notorio la fidelidad de nuestro Dios. En verdad, hermano, tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Un Dios que hace proezas y maravillas en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos cantado que Dios hace maravillas, que hace portentos? Pero hasta cuando tú no ves, cuando no pasas un tiempo difícil, llegas a conocer la misericordia y la fidelidad de Dios. Y hoy yo quiero declarar exactamente que nuestro Dios es fiel, que su fidelidad, como dice aquí, lo declararé con mi boca. Y entonces, mis hermanos, ahora quiero ir un poquito a explicar acerca qué es fidelidad, porque para poder entenderlo yo tuve que estudiar un poquito para entender qué es fidelidad. La fidelidad, ¿qué es la fidelidad? Es firmeza y constancia en los afectos. En este punto podríamos entender firmeza y constancia en los afectos. Esto lo podríamos aplicar en la relación matrimonial. Que cuando se casa el hombre y la mujer hacen pacto de amor, hacen pacto de fidelidad. Y entonces, cuando se casan, hacen esa declaración. Pero ya casados, pasan los años y los años, se tiene que notar esa firmeza, esa constancia de fidelidad en los matrimonios. Ahí es donde lo puedo aplicar. Pero es firmeza y constancia en los afectos. Ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos. O sea, si hay una relación con Dios, hay una relación familiar, matrimonial, tiene que haber ese entendimiento de que hay obligaciones que cumplir en los compromisos establecidos. Gracias a Dios, hermanos, acabamos de cumplir 50 años. Y ahí se tiene que notar precisamente la constancia, las obligaciones cumplidas al transcurrir de los años. Entonces, cuando se casa uno, se establecen compromisos, obligaciones. Y a los muchos años tiene que haber ese cumplimiento en la relación matrimonial. La fidelidad es la capacidad, o sea, tiene que tener esa capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Eso es fidelidad, repito. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. También es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Ahorita vamos a ir a la palabra para ver las virtudes de nuestro Dios. La palabra fiel significa, el creyente es uno que cumple con sus compromisos. Ya me estoy metiendo en lo que es nosotros como pueblo de Dios. Es uno que cumple con sus compromisos. Es digno de confianza, honorabilidad en el cumplimiento de un contrato, firmeza en su palabra empeñada. Esa es la característica del creyente o del hombre del pueblo de Dios. Tiene que tener esa fidelidad y repito, hermano, me gusta
El creyente es uno que cumple con sus compromisos, digno de confianza. Híjole, hermano, es un calificativo bastante fuerte para nosotros como creyentes. Digno de confianza, honorabilidad en el cumplimiento de un contrato, firmeza en su palabra empeñada. Qué tremendo, hermano. Usted y yo hemos declarado que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Redentor, que Jesús es nuestro Rey, es el Rey de nuestras vidas. Así es que también adquirimos responsabilidades. Entonces, quiere decir que el creyente debe ser leal y seguro. Y a través de la palabra de Dios, ya vamos entrando a la palabra, porque la palabra nos tiene que afirmar lo que estamos hablando acerca de la fidelidad. La palabra de Dios dice que Dios se le reveló a Moisés en una zarza ardiente. Y Dios reveló a Moisés su nombre. Y vamos ahora sí a la palabra, Éxodo capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 13, dice la palabra. 3:13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llevo yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Dijo Moisés. Y respondió Dios a Moisés de esta manera: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Esa fue la palabra que Dios le dio a Moisés para que se presentara delante del pueblo de Israel. Y que tenía que declarar, cuando le preguntaran que cuál es el nombre de Dios que lo manda a Moisés, y dice la palabra, tú vas a decir: yo soy el que soy. En una palabra, yo soy el que soy, y podemos decir un poco más: yo soy el que seré. Yo soy aquel en el cual tú debes de confiar. Yo soy el que soy. Y tú debes de confiar en el yo soy. De esa manera se le presentó Dios a Moisés: yo soy el que soy. Adelante en el capítulo 6 vemos también la palabra, versículos 6 y 7 dice la palabra. Éxodo 6:6 dice: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Amén. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí ya llega Moisés y se presenta ante el pueblo y le dice de esta manera: y así dice Jehová: yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Así declaró Moisés al pueblo. Pero viene algo más interesante, hermano. Después de que Moisés presenta a Dios, o presenta la palabra de Dios
que Él es el yo soy, Jehová, hay una declaración más fuerte, más tremenda, más increíble. Dice el verso 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. O sea, dijo Dios, no solamente te voy a sacar de Egipto, no solamente te voy a librar de ese pesado yugo, ¿sí? Dice, sino que seré vuestro Dios. Primero, tomaré, o sea, yo los voy a tomar como mi pueblo. O sea, los voy a tomar como mi pueblo, porque donde están ustedes no es el lugar para ustedes como pueblo de Dios. Entonces yo los voy a sacar, dice la palabra, los tomaré por mi pueblo. Y luego le dice, y seré vuestro Dios. Aquí, hermano, estamos viendo, amados hermanos, una alianza, un pacto de compertenencia y de fidelidad de Dios con el pueblo. O sea, hay una alianza, hay un pacto de copertenencia. O sea, Dios me saca del peso de la esclavitud y paso a ser propiedad de Dios. Y le dice, yo os tomaré por mi pueblo, los voy a hacer mi pueblo y seré vuestro Dios. Yo, dice el Señor, Dios, yo voy a ser, dice, tú vas a ser mi pueblo, pero dice, y seré para vosotros vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amados hermanos, ¿qué pasó cuando usted aceptó a Jesús? Dice Juan 1:2, y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No cualquier pueblo, hermano, no cualquier hijo. Cuando aceptamos a Jesús, obtuvimos el derecho, la potestad, el poder, la bendición de ser sus hijos. Ahora, yo soy hijo de Dios y tengo un Padre, que es mi Padre celestial. Y entonces dice la palabra, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Antes Israel, el que gobernaba su vida, el que se enseñoreaba de ellos, era Faraón. Pero hoy Dios les dijo, los voy a tomar como mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y dice que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os le daré por heredad, yo Jehová. Entonces, aquí el Padre, Dios, establece una alianza, un pacto de copertenencia y de fidelidad entre Dios y su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. De este modo, Dios se comprometía por medio de un pacto, un contrato irreversible, a favorecer a su pueblo por todo el futuro, porque nuestro Dios es eterno. Y entonces Dios establece ese pacto, celebra un pacto con Israel allí, sacándolo de Egipto. Entonces, de este modo Dios se compromete por un contrato irreversible a favor a su pueblo por todo el futuro. Dios se revela fiel y misericordioso con Israel. Hermano, nuestro Dios es misericordioso y fiel.
Gracias a Dios, hermanos, tenemos un Padre, tenemos un Salvador, y es fiel a sus hijos, a su pueblo. Lo hemos visto, hermanos. Y Dios quiere que tú reconozcas que Dios es fiel contigo, conmigo, con su pueblo. Aunque a veces, hermano, nos apartamos de Dios, somos cabezones, como siempre digo, nos apartamos de Dios, no le buscamos con todo el corazón. Pero vamos a seguir leyendo, ahora sí vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que confirma la fidelidad de nuestro Dios. Yo tengo un amigo que es fiel. Su fidelidad es grande. Es incomparable su amor por mí, por usted, por su pueblo. Y vamos a ir a algunos pasajes y fíjense que buscando acerca de la fidelidad de Dios, el salmista fue uno de los que, hermano, conoció mucho la fidelidad de Dios. Y empezamos en el Salmos capítulo 33, versículo 4, y mire lo que dice la palabra de Dios. Salmos 33, 4 y 5, dice la palabra: porque recta es la palabra de Jehová. Empezando con su palabra, nos damos cuenta que su palabra es real. Su palabra es totalmente segura. Y dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con, fíjese bien, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hermano, no solamente su palabra, hermano, es recta, su palabra es la palabra más segura, la palabra que vale, sino que toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que hace Dios es hecha con esa fidelidad. O sea, Dios es fiel. Y todo lo que hace, lo hace con fidelidad. O sea, hermano, de algo tenemos que aprender nosotros del carácter de Dios. Tenemos que aprender mucho de Él, que Él es leal. Él es seguro. Y el salmista reconocía, dice, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. Y dice, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y fíjese, mi amado hermano, que a través de la palabra se va a encontrar que la misericordia, la compasión de Dios, el cuidado de Dios, va junto con la fidelidad de Dios. Así es que, mi hermano, dice que todo lo que Él hace es hecha con fidelidad. Tenemos que aprender esto de nuestro Dios, hermano, que lo que Él hace, lo hace con fidelidad. Salmos 36.5, adelantito, hermano, 36.5. El salmista, le decía yo que él conoció, él se dio cuenta la clase de Dios que tenía. Un Dios fiel a sus hijos, a su pueblo. 36.5 dice la palabra. Jehová, dice él, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. La misericordia de Dios, hermano, es tan grande, tan alta, tan sublime. Dice que el salmista lo compara, que llega hasta los cielos su misericordia. Y dice lo que dice la parte B. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O sea, es tan grande la fidelidad, la lealtad, el cuidado de Dios, hermano, es tan alta, tan grande, que llega hasta las nubes. El salmista lo declara que llega hasta las nubes. Yo creo que la fidelidad va más allá de las nubes, porque tenemos un Dios muy grande, muy amoroso.
es un Dios, hermano, totalmente soberano. Y el salmista lo comparaba de esa manera, que la misericordia de Dios llegaba hasta los cielos y la fidelidad alcanzaba hasta las nubes. O sea, es inmenso su fidelidad. Salmos 40, versículo 9 y 10. Mire lo que dice la palabra. Salmos 40, versículo 9 y 10 dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Y dice el salmista: he publicado tu fidelidad y tu salvación. Por eso, hermano, yo le titulé esta enseñanza, tu fidelidad declararé. O como dice la Biblia, haré notoria tu fidelidad. Y hoy en este día, hermano, yo declaro que la fidelidad de Dios es grande. Hoy le comparto a usted que tenemos un Dios fiel a su pueblo. Y el salmista dice la palabra: he anunciado justicia en grande congregación. Él dice: yo estoy anunciando en una grande congregación, hacia a un pueblo grande. Y yo creo que con el alcance de este video estoy declarando también, mis amados hermanos, a una asamblea grande, a mucha gente, que Dios es fiel. Dice el parte B: he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Tú y yo tenemos que declarar la misericordia, la fidelidad de Dios. Y más en estos tiempos, hermano, cuando hay un peligro existente sobre la raza humana. Tú y yo tenemos que declarar la fidelidad de Dios. Y dice el salmista: y no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. O sea, no me lo guardé. Abrí mis labios y lo declaré. Y dice: y he publicado tu fidelidad y tu salvación. Y hermano, no podemos callarnos de la fidelidad de Dios, de las maravillas de Dios. No podemos callarnos. Tenemos que declarar que nuestro Dios es fiel. Y acuérdense que dice la palabra que su fidelidad es grande. Entonces, mis hermanos, he publicado tu fidelidad y no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. O sea, hermano, esto lo estamos abriendo a nivel congregación y a donde llegue este video. Estamos abriendo, hermano, declarando que la fidelidad y la misericordia de Dios es grande. Y así es que yo quiero que usted entienda y comprenda que nuestro Dios es misericordioso y es fiel a su pueblo, fiel a sus hijos, a todos aquellos que le buscan de corazón. Y vamos más adelante, estamos en Salmos 40, ahora nos vamos a Salmos 89, el capítulo que leímos, pero en otro versículo que está ahí mismo en ese capítulo, Salmos 89, ya vimos que el salmista dice en el versículo 1, 89:1, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. O sea, en una palabra, para poder entender, de generación en generación declararé tu fidelidad con mi boca. Ahora, el versículo 8 dice lo que dice la palabra: oh Jehová, Dios de los ejércitos. Son unas palabras de reconocimiento, de alabanza y de gratitud a Dios. Y dice el salmista: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú?
poderoso eres, Jehová. Cualquiera que sea nuestra petición, nuestra necesidad, tenemos que reconocer que Dios es grande, aparte de su virtud y de su naturaleza que es fiel. Dice el salmista, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová? Y dice, y tu fidelidad te rodea. Esta palabra me encantó, hermano. Y tu fidelidad te rodea. O sea, algo que rodea a Dios, algo que le caracteriza a Dios, algo que tiene como esencia a nuestro Dios, es su fidelidad que le rodea. O sea, algo que el Señor tiene, algo importante, algo maravilloso, algo que se le nota, hermano, a nuestro Dios, es que le rodea su fidelidad. Esa es su personalidad, esa es su esencia de nuestro Dios, que le rodea la fidelidad. No hay otro como Él, hermano. Él es fiel. Así es que dice, y tu fidelidad te rodea. Algo que le adorna a Dios. Algo que se siente, se le nota, se le manifiesta, es su fidelidad. Dios es fiel. Salmos 117. Salmo 117, tengo apuntado aquí el 1 y el 2, todo el capítulo. El salmista inicia alabando a Jehová, dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Amén. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Hermano, más en estos tiempos, la misericordia de Dios es lo maravilloso, es lo sublime que el creyente puede experimentar en estos tiempos tan peligrosos. Porque ha engrandecido sobre nosotros, ¿qué? Su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Yo lo que puedo ver aquí que David experimentaba la fidelidad de Dios en su tiempo. Y yo le digo hoy en estos tiempos que yo podemos experimentar la fidelidad de Dios hasta hoy en nuestros tiempos, hermano. Por su fidelidad y por su misericordia estamos con vida, estamos con salud, estamos viviendo un tiempo, a pesar de la pandemia, estamos viviendo un tiempo maravilloso a través de su palabra. Y dice el salmista, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Así como David disfrutó de la fidelidad de Dios, así la podemos nosotros también experimentar en nuestros tiempos, hermanos. Por eso dice la palabra que de generación en generación es su misericordia, es su fidelidad. Salmo 119, adelantito, versículo 89 y 90, dice la palabra. Vuelve a repetir el salmista, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es por su palabra que nosotros creemos en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Si usted y yo leemos la Biblia, escudriñamos la palabra, vamos a aprender y creer que Dios es misericordioso y es fiel. De generación, dice el 90, de generación en generación, ¿qué? Es tu fidelidad. Les decía yo hace un momento que David experimentó la fidelidad de Dios. Él es otra generación. Y ahorita estamos en otra generación y podemos ver la fidelidad de Dios en nuestra generación. Créalo, hermano. Y dice la palabra entonces que de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsisten. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Así es que de generación en generación es tu fidelidad. No solamente fue para David, para el pueblo de Israel,
para Abraham, para muchos hombres de Dios en la Biblia, también es para su pueblo hoy en estos tiempos. Así es que, hermano, crea que la fidelidad de Dios es para siempre. Y termino en Lamentaciones capítulo 3, hablando de Jeremías. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice la palabra. Fíjese bien. 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Diga conmigo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos en este tiempo. Aquí estamos, por la misericordia de Dios, todavía para alabarle, para congregarnos, para seguir reconociendo y alabando su nombre. Jeremías sufrió, si usted lee la Biblia o lee su vida, se va a encontrar que no fue fácil para Jeremías. Por eso es que él dice con toda confianza, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca. Vívalo, créalo, hermano. Dice el 23, nuevas son cada mañana. O sea, cada mañana que usted se levanta, que usted despierta, abre sus ojos, es por la misericordia de nuestro Dios. Por eso es que Jeremías dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y luego algo que les decía yo que le caracteriza a nuestro Dios, grande es tu fidelidad. Gracias a Dios, hermano. Cada mañana que amanece abrimos nuestros ojos, es por la misericordia de Dios. Y a través de ella, cada mañana podemos ver la fidelidad de Dios, que nos ama tanto, que nos sigue dando vida y salud. Y es por su misericordia que usted vive, que usted abre sus ojos. Es porque Él es fiel. Y se acuerda del pacto que hizo con Israel. Y se acuerda del pacto que hizo con usted cuando usted lo aceptó como su Señor. Y se acuerda Él que ahora usted es su hijo y podemos abrir nuestros ojos y como dice Jeremías, grande es tu fidelidad. 24, dice lo que dice Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Él reconoce, Jeremías reconoce, que a pesar de sus tribulaciones, sus sufrimientos, que la misericordia y la fidelidad de Dios, Él seguía con vida, y así como usted y yo hoy en estos días. Mis amados hermanos, reconozcamos en estos tiempos que debemos alabar a nuestro Dios, como dice Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermano, bueno es alabar a Dios, porque el Señor es fiel. Bueno es alabar, adorar a nuestro Dios, porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su pueblo. Él es fiel a sus hijos. Él es fiel a su pacto que ha entablado con usted, que Él es su Dios y usted su pueblo. Bueno, hermano, bueno es nuestro Dios
y su fidelidad es para siempre. Créalo, experiméntelo, medítelo y reflexione la palabra que hemos estudiado, reflexionado en esta hora. Dios le bendiga, hermano. Su Dios es fiel. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a la palabra, nos lleva a reflexionar de tu palabra. Te pido, Dios, que esta palabra nos confronte y nos haga entender que tú eres un Dios eterno, que tú eres un Dios omnipotente, un Dios omnisciente y un Dios omnipresente, que estás en todo lugar. Tú cumples tu promesa y ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque David pudo experimentar tu fidelidad en sus luchas, en sus necesidades. Que así nosotros, Dios, en estos tiempos, reconozcamos tu fidelidad, que es de generación en generación, y que hemos alcanzado esa gracia y esa misericordia, Dios. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, que sigan experimentando tu fidelidad, tu presencia en sus vidas. Tú eres un Dios que cumple, un Dios que sabe todo lo que necesitamos. Te alabo, Señor, en esta tarde y te ruego que bendigas a mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Sé con las familias, sé con los hogares, a pesar de que todavía no nos congregamos, Dios. Pero tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad está presente en cada uno de ellos, aquellos que te buscan de todo corazón. Bendícelos y guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Hermanos, fue un gozo poder compartir con ustedes esta palabra, que sea de bendición para sus vidas. Un abrazo, un saludo a todos y nos estamos viendo el próximo miércoles. Y váyase preparando porque las puertas del templo se van a abrir los domingos ya. Luego le comunico la fecha y las horas. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hasta luego.